vamos terminando y terminamos con un último proyecto que enlaza muy bien con el que Xavier nos ha hablado, porque justamente es un proyecto de regenerativa y es un proyecto en viñas y es un proyecto en las fincas de Familia Torres. Nos lo van a presentar Marc Viñas y Felicidad Terralde. Felicidad que yo casi, siempre es Feli, no sé. Feli, perdón. El doctor Marc Viñas y la doctora Felicidad Terralde, y nos van a hablar del proyecto Viti Regenere, que habla justamente de viticultura regenerativa. Cuando queráis. Buenos días. Pues vamos a empezar primero. Vamos a separar la presentación en dos partes. Una primera con los resultados del proyecto Viti Regenere. Antes de nada haremos una pequeña introducción y entraremos entonces al proyecto. Y finalmente también como un producto y un resultado del mismo proyecto, pues hablaremos también de un manual que se ha generado de buenas prácticas en viticultura regenerativa con los resultados que se han obtenido del proyecto y opiniones de los distintos socios también. Muy bien, en nuestro caso, esta diapositiva, como ya la hemos visto hace un momento, es muy importante en regenerativa, muy importante también en el proyecto Viti Regenere, como veremos después, porque buena parte de los servicios ecosistémicos del suelo, las funciones activas que hay, en rojo vemos en qué funciones los microorganismos y la biodiversidad edáfica del suelo, todos juntos contribuyen a que estos servicios ecosistémicos existan y sean sostenibles en el tiempo. Muy importante. Es importante también conocer que hay muchos y distintos variables, tanto de la gestión del cultivo como variables físico-químicas y edafoclimáticas, que condicionan esta diversidad y esta actividad y, por tanto, los servicios ecosistémicos. Desde la gestión agrícola, pero también pH, textura. Ahora veíamos la diversidad en texturas que puede existir en los suelos agrícolas, muy importante, el pH, pero también toda la problemática del cambio global. Tanto el incremento de temperatura como la falta de agua pueden condicionar y mucho. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa. Hablábamos hace 5 años, Eloy comentaba que empezó con un Gloria, pero después siguió con una sequía. El periodo 2022-2024 es el periodo del Viti Regenere, como veremos, y se ha intentado hacer viticultura regenerativa y a la transición en un periodo de sequía, muy importante después, como veremos. Se ha hablado también del concepto del One Health, de la salud única, como la diversidad, aquí abajo vemos, del suelo a nivel microbiano. Es una diversidad muy grande, vemos aquí muchos filos diferentes, pero ellos también van apareciendo, colonizan, aparecen también en nuestros microbiomas de los seres vivos que estamos en el suelo. El suelo ofrece servicios ecosistémicos a los seres vivos, plantas, animales, evidentemente seres humanos, y toda la diversidad está condicionada también al suelo. Un suelo sano, con salud, ahora veremos la definición, implica una mejor salud también del microbioma de los seres vivos que están alrededor de este suelo. Por lo tanto, estamos también contribuyendo a esta salud. Estos son unos principales puntales de la agricultura regenerativa. De hecho, la capacidad funcional del suelo que queremos promover y sostener en el tiempo, la salud del suelo, básicamente está en sostener este crecimiento vegetal animal, reciclar los nutrientes, se ha comentado en la presentación anterior con Xavier, el secuestro de carbono, vamos a hablar también del secuestro de carbono, carbono como uno de los puntales fundamentales para poder mantener esa cadena trófica y esa diversidad en el suelo y los servicios ecosistémicos que puede proporcionar, y finalmente también el tema del ciclo del agua, una agua de calidad y una retención hídrica. Carbono y retención hídrica y de calidad el agua, muy importante también en la agricultura regenerativa. Finalmente también, evidentemente, promover la salud vegetal, el biocontrol evitando de utilizar pesticidas, como hemos visto, que pueden también perjudicar al resto de fauna edáfica. Muy bien, pues con esto, a ver si ahora. Con estos principios, ahora sí vamos a empezar un poco con el proyecto Viti Regenere.
Se trata de un grupo operativo autonómico catalán que se ha ejecutado entre el año 2022-2024, coordinado por Innovi y con distintos socios. Evidentemente tenemos socios ligados a bodegas comerciales, a viñedos comerciales, Familia Torres, Can Feixas, Jan León y Clos Mugadó en el Priorat, del Penedès, Anoia hasta el Priorat en Cataluña. Y también tenemos como centros de investigación o de soporte técnico a IRTA y a Regen Academy, que ha contribuido también en todo lo que es la gestión regenerativa y de los viñedos. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? Básicamente los de la agricultura regenerativa. Primero, evaluar y hasta qué punto esa transición hacia el uso regenerativo pues, vemos o no cambios comparado con un control de manejo convencional. Tendríamos también lo que sería el impacto de estas prácticas en parámetros físico-químicos y también hemos hecho mucho hincapié también en microbianos del suelo como indicadores de salud del suelo y ver por qué cambia, cuando nuestra gestión, qué ha cambiado realmente y por qué ha cambiado la diversidad. La biodiversidad del entorno, incrementar polinizadores, fauna de biocontrol. También tener, y finalmente, con los resultados que se han obtenido y con una revisión inicial también del estado de cuestión y con los resultados y la opinión y la experiencia de las distintas bodegas, generar una guía, una propuesta de manual de buenas prácticas para la viticultura regenerativa que comentaremos al final de la presentación. Vamos entonces al proyecto. Tenemos 4 viñedos comerciales. En la zona del Penedès tenemos Familia Torres, Jan León, Penedès Anoia, Can Feixas y en Priorat, Clos Mugadó, donde siempre se ha hecho la misma gestión. Vemos abajo, en parcelas muy cercanas, intentar de que no hubiera mucha dispersión en lo que son los parámetros edafoclimáticos del suelo. Hemos siempre hecho 3 tratamientos, uno convencional con laboreo, con fertilización convencional, ahora veremos más los detalles, y después 2 tratamientos regenerativos, uno con cubierta y fertilización orgánica y otro sin cubierta pero con bioestimulante de origen base microbiano. Vamos a ver si pasa. Aquí vemos un poco los tratamientos. Veríamos que en el control tendríamos con laboreo tradicional, sin cubiertas y fertilización mineral, y en el regenerativo 1, AR1, en todos tenemos siempre control AR1 y AR2, en los cuatro viñedos comerciales, tendríamos una combinación de técnicas, ¿no? de sin laboreo muy suave, con descompactación, cubiertas vegetales espontáneas y sembradas, pastoreo en épocas en que sea posible, fertilización organomineral, promoción de la biodiversidad con polinizadores, aparición de márgenes y de fauna auxiliar. Mientras que el regenerativo 2 no tiene cubierta, sería como un control, pero utilizando un bioestimulante de origen microbiano en base a una calibración previa metagenómica funcional realizada por Future Eco Bioscience, donde a partir de los datos se generó un inóculo para compensar ciertos déficits, sobre todo estrategias de nitrógeno y fósforo del suelo de las 4 bodegas. ¿Qué hicimos? En la calificación físico-química de los suelos de los 4 viñedos, en el periodo de invero, en julio 2022, 23 y 24, periodo de sequía, donde se hizo la transición de convencional a regenerativo, se realizó un estudio físico-químico completo, también aquí con los micronutrientes que comentaba Xavier, macronutrientes, pero sobre todo en textura, porque realmente es una variable muy importante para explicar después los cambios en la diversidad microbiana. Tendríamos también la pedregosidad y la densidad aparente fundamental para cálculo de stock de carbono de los suelos. Tendríamos también fórmulas de nitrógeno, fósforo soluble, pH, conductividad y también retención hídrica. Mientras que en poblaciones microbianas se ha estudiado principalmente por herramientas moleculares de metabarcoding las poblaciones de procariotas, bacterias y arqueas y las de hongos. Hemos calculado distintos índices cuantitativos estandarizados que permiten comparar la diversidad, cantidad de especies o cuasi especies, ¿no? Que en un mundo microbiano es complejo, y su distribución uniforme
en cada muestra, que sería la alfa diversidad, y la diferencia en la composición de especies entre muestras y suelos para ver hasta qué punto hemos impactado en la distribución de especies en los tratamientos y ver si ha habido cambios o no en el suelo. Y también intercompararlo con los cambios en la fisicoquímica del suelo para comprobar si también está afectando al mundo microbiano. Finalmente hemos simplificado todo este conjunto de especies, estamos hablando de más de 1.000 a 2.000 especies por muestra de suelo, a unas 80 funciones diferentes mediante unos algoritmos estandarizados de FAPROTAX y Fungild que permiten comparar 81 funciones más parecidas a servicios ecosistémicos del suelo en todas las muestras a partir de las 1.000, 2.000 especies en su distribución y así ver si hay o no hay diferencias potenciales funcionales en los suelos. También hemos hecho una cuantificación de los hongos totales, bacterias totales, ratio hongo-bacteria y también a monoxidantes. Pasamos un poco a los resultados rápidamente. Vemos a nivel de textura, vemos que tenemos como dos mundos, ¿no? Un primer mundo en Mas La Plana Torres y Jean León, en la zona del Penedès, una textura franco-arcillosa. Tenemos en Canfeix una textura franco-arcillosa y Clos-Mogollon-Priorat franco-arenoso, que serían estas muestras de aquí. Ya tenemos diferencias solo en textura muy importantes, pero entre ellas sí que vemos dentro de la misma parcela una cierta homogeneidad en los resultados. Respecto a los resultados físico-químicos sería muy largo de explicar en esta presentación. Lo que hemos visto a nivel general es que cuando comparamos regenerativo con convencional vemos que los valores de referencia de los macro y micronutrientes se mantienen normalmente en un rango óptimo en los cuatro viñedos en las distintas configuraciones. Si vemos un carbono orgánico no se puede ver bajo, como sabemos, en zona mediterránea, prácticamente en todos los casos inferior al 1% de carbono orgánico total, con alguna punta en Clos-Mogollon que llegaba al 1,5%. A nivel de retención hídrica hemos visto sí un ligero incremento que coincidiría con los resultados que ha comentado Xavier, en este caso de capacidad de retención hídrica, tanto de la capacidad de campo como del punto de machetez en los distintos ensayos. Pasando al tema del stock de carbono, importante hoy en la jornada de hoy. Hemos hecho empezaremos con la fórmula, una fórmula estándar de cómo calcular el stock de carbono basada en publicación de Funes colaboradores y otras en base a cómo calcular el stock, muy importante, teniendo en cuenta la densidad aparente del suelo y la pedregosidad, importante concepto, para evitar cálculos en base a pedotransfer en texturas de menores a 2 milímetros. Pedregosidad es cantidad de suelo a más de 2 milímetros, hay que tenerlo en cuenta, para poder tener un cálculo comparable de lo que sería el stock de carbono normalizado a metro cuadrado por hectárea o carbono por metro cuadrado. Si no, pues tenemos, es un paso importante. También hay que tener en cuenta la profundidad. Nuestro estudio se ha hecho entre 0 y 20 centímetros. Pues bien, a partir de estos cálculos, lo que hemos obtenido, podríamos ver el resumen en las figuras de arriba, vemos, por ejemplo, que estamos a nivel de capacidad de secuestro de carbono, tasa de secuestro de carbono al año, en equivalentes de CO2, vemos que en convencional estamos prácticamente en 0. En todos los casos no hay unas diferencias significativas muy claras. Periodo 2022-2024 en viñedos en transición, periodo de sequía. Sí que se ve una cierta tendencia. Si vemos todos los regenerativos uno con cubierta, vemos que sí que hay un incremento en el stock de carbono que generaría una tasa de secuestro en alrededor de entre 1 y 2,5 megagramos de CO2 equivalentes por hectárea y año, que estaría en el rango de 0,8 toneladas de carbono por hectárea y año que ha comentado López Bellido en la primera presentación. Estaríamos en un rango similar en cubiertas en el que es el ámbito mediterráneo con veranos cálidos y secos. Tenemos estas tasas, las estamos consiguiendo también en estas estrategias de cubiertas jóvenes, se está consiguiendo esta tasa, pero necesitamos tiempo. Tenemos tiempo porque el estudio se ha hecho solo en el periodo 2022-2024. Es una de las principales conclusiones. Pues sí vemos unas ciertas tendencias de incremento en la capacidad en la tasa de secuestro de carbono en los ensayos. O sea, nuestra propuesta sería incrementar el tiempo
de muestreo en las mismas fincas con el mismo protocolo para poder confirmar estas tendencias en el futuro. A nivel microbiano, ya para terminar, básicamente, tenemos que las características edafoclimáticas que hemos visto, las texturas, las distintas ubicaciones geográficas de los viñedos, también las vemos en la distribución de especies de los 4 viñedos. Aquí tendríamos el viñedo de Clos Mogoden del Priorat y aquí los 2 de Penedès, Jan León más La Plana y Can Feixas estaría en el medio. En hongos también vemos la separación de los 4 viñedos, nuevamente los 2 viñedos de Penedès más cerca, o sea, sí coincide y son un indicador de geográfico y edafoclimático en la textura del suelo también. A nivel cuantitativo, cuando hemos mirado la cantidad a nivel, por ejemplo, hongos, bacterias o el ratio hongo-bacteria, vemos que aquí tendríamos los cuatro viñedos, más La Plana, Jan León, Clos Mogoden y Can Feixas, y vemos el ratio en los 3 años, 2022, 2023 y 2024, lo que vemos es que ha habido un incremento en 2023 en el ratio hongo-bacterias en todos los viñedos, también en el convencional, y que se ha mantenido en 2024 superior al inicio de 2022. Es el periodo de sequía, es complejo sacar conclusiones. Sí que vemos que los amarillos, que serían con cubierta, ¿no? Vemos un cierto incremento respecto a 2022, pero estamos en una fase muy inicial. No se ve muy claramente. A nivel de cantidad de especies y de su distribución, la alfa diversidad, tenemos 2 índices, nombre de especies, que es el K1, y su distribución uniforme. Vemos nuevamente los 4 viñedos, que estamos entre las 700 y las 2000 especies entre los 4 viñedos por cada muestra. Vemos en los 3 tratamientos una cierta tendencia al incremento en especies, en cantidad de especies a la vez cubierta, aunque no es significativo estadísticamente aún. Y en lo que es la distribución de especies, lo mismo. Vemos un cierto incremento de la cantidad de especies y su distribución, lo que sería el índice de Shannon, pero aún estadísticamente no sería significativo, coincidente con los resultados que ha mostrado Xavier en la presentación anterior, en los 4 viñedos. Pues sí que la tendencia está en que las cubiertas sí que generan a la larga un incremento en la diversidad. Finalmente, toda esta gran diversidad de más de 2.000 especies, entre 1.000 y 2.000, ¿qué funciones tienen? Realmente vemos diferencias en estas funciones. Esto es un ejemplo. Por ejemplo, tanto en bacterias y arqueas como en hongos podemos hacer un resumen de las distintas funciones con los distintos tratamientos. Convencional verde, regenerativo cubiertas y con el inóculo. Por ejemplo, vemos el inóculo, un incremento, aunque no significativo, en la monooxidación. Mientras que a nivel de hongos sí que se ha visto que la presencia de cubiertas, la barra naranja, vemos un incremento a veces incluso significativo en la aparición de agentes de biocontrol, patótrofos, que pueden combinarse con la presencia de patógenos que siempre están, siempre. Lo que es importante es que también haya el patotrofo, sería el agente de biocontrol de forma natural. Eso pasa sobre todo cuando hay cubierta. Cuando no hay cubierta, muchas veces no encontramos el patotrofo. El patógeno siempre está, lo podemos encontrar, pero no siempre está con el patotrofo. Saprotrofos, y también vemos un incremento de saprotrofos de la madera por el tema de la fertilización orgánica que se ha utilizado. Y también endófitos, palabra que ha salido hoy con los hongos melanizados, los endophytes melanizados o las micorrizas, o en esos endófitos, también vemos que la presencia de cubiertas puede incrementar estas poblaciones, básicamente en presencias de cubiertas. Solo para terminar y muy rápido, cuando hemos mirado parcela por parcela este resumen microbiano de las capacidades que han sido mejoradas o no con la presencia de cubiertas o no, por ejemplo, con el regenerativo 1 vemos que se incrementa, por ejemplo, en más La Plana, funciones del ciclo de nitrógeno, fijación de nitrógeno, monooxidación, ciertas condiciones metilotrofas que también pueden ser interesantes para también lo que es la eliminación de metano, metanotrofos, que van ligados a los metilotrofos, y muy importante, la coexistencia de patógenos, pero también de patotrofos, como Penicillium y Cladosporium, muy importante, aparecen cuando hay cubiertas. Lo mismo hemos visto en Jan León, la copresencia de patógenos y patotrofos
que mantienen el biocontrol en marcha, con también el incremento de ciertas bacterias como Streptomyces y Pseudomonas, PGPRs conocidos, en presencia de cubiertas. En Canfeixas hemos visto algunas bacterias anaerobias que hemos visto en la presentación anterior, que los anaerobios también pueden existir en suelos, que hay micronichos y que pueden ser beneficiosos para los endófitos, ¿no? Sí que es verdad que cuando no hay cubiertas, nuevamente vemos una pérdida de patótrofos, como penicillium, por ejemplo, agentes de biocontrol. Es un comportamiento bastante parecido al que hemos visto en Jean León y en Mas-la Plana. Y finalmente, en Clos Mogador, en el Priorat, también nuevamente vemos un comportamiento parecido. Con cubierta vemos un incremento de actinobacterias y streptomyces y también fijadores de nitrógeno. También vemos un incremento de agentes de biocontrol, Penicillium y Cladosporium, que no vemos cuando no hay cubierta en el convencional. Básicamente es un poco las conclusiones. O sea, básicamente las herramientas nos han permitido de biología molecular monitorear esa diversidad y sus potenciales funciones y ver los efectos que ha habido. Se ha visto muy afectada por condiciones edafoclimáticas, la sequía también, pero la textura del suelo y la geografía, de dónde proceden las muestras, y el número de réplicas, que pocas réplicas con poco tiempo es difícil sacar conclusiones. Es mejor esperar más tiempo o hacer muchas más réplicas. Eso es un poco la solución. Hemos visto incrementos del stock de carbono no significativos, pero han sido incrementos. Necesitamos más tiempo. Muy importante el tema de la pedregosidad y la densidad aparente en el stock de carbono. Hemos visto la aparición de poblaciones microbianas beneficiosas cuando ha habido cubierta. Esto es muy positivo. Y, sobre todo, muy importante, hay que prolongar esa duración de los ensayos para poder acabar de forma significativa, estadísticamente, todas estas tendencias que hemos visto, que sí que ya han sido significativas a nivel microbiano, pero en stock de carbono nos falta un poco de tiempo. Y ahora, con esto paso la palabra a Feli, que es aquí. ¿Funciona? ¿Funciona? Ahora sí. Gracias. Doncs, eso, como os iba diciendo, como todo grupo operativo, Vitiregener tiene como propósito, uno de sus propósitos más grandes, el recoger toda esta información para explicarosla como estamos hoy explicándolos ahí. Y desde buen principio tuvimos la idea de generar este manual, esta guía de buenas prácticas en viticultura regenerativa, recogiendo los casos reales y para que pueda ser de inspiración y aprendizaje para todos los que se quieran poner en esta dura tarea. Entonces, hay un gran cambio de paradigma de pasar de la explotación agrícola a esta regeneración de los ecosistemas que nos den todos estos servicios ecosistémicos. Y a partir de ya mismo estará disponible para todos este manual de buenas prácticas de viticultura regenerativa, en cuya redacción hemos participado todos los integrantes del grupo operativo. Esta guía está estructurada según con varios conceptos. ¿Qué es la viticultura regenerativa? ¿Qué características y beneficios tiene? ¿Cuáles son los primeros pasos para implementarla en los viñedos? Hay que hacer una buena evaluación de la situación inicial y de cuáles son los condicionantes. Y en este caso, como Marcos ha explicado a lo largo de los resultados más concretos de este proyecto, pues la disponibilidad de agua ha sido uno de los grandes hándicaps que ha habido en la aplicación, porque si no hay agua no hay vida, hay menos vida, y si no hay menos vida puede haber menos regeneración, ¿no? Entonces, también explicamos las principales técnicas y metodologías y los recursos que son necesarios para llevarlas a cabo, y cómo estas prácticas deben entrar en el calendario de manejo agronómico de las parcelas. Finalmente hay un capítulo dedicado
en concreto a la certificación de la Asociación de Viticultura Regenerativa, que hoy posibilita este simposio y nos ha invitado, y además pues las experiencias personales de cada uno de los socios. Entonces, ¿qué es la viticultura regenerativa? Ya lo hemos ido escuchando, ¿vale?, a lo largo de todo esto, pero realmente aquí, en este caso, para medir los impactos que tienen las prácticas en la calidad del suelo, hay que desarrollar indicadores que sean robustos, sostenibles, fiables y que además sean que estén al alcance de todos, ¿no? Entonces, de estos parámetros, de estos indicadores, pues pueden ser físicos, como hemos hablado de la estructura del suelo, la retención de agua. Hoy no hemos hablado de la erosión, pero es uno de los parámetros importantes. Estamos hablando del suelo, lo primero que tenemos es conservarlo, mantenerlo y que no se nos escape. Luego, los factores químicos en relación con la materia orgánica, el stock de carbono, la disponibilidad de nutrientes, el pH y la reducción de contaminantes, los factores biológicos en relación a la biodiversidad y a la funcionalidad que Marc ha estado explicando ahora con todos estos parámetros y estos indicadores que calculamos posteriormente, y todos los factores sociales que no son menos importantes, ¿no? Tener alimentos más sanos, que sean sostenibles, estar dentro de los mercados emergentes que piden cosas nuevas, y que todo ello nos permita asegurar el cultivo, un relevo generacional, un repoblamiento rural y al final también pues la soberanía alimentaria y la implementación de todas las innovaciones que se van desarrollando. La viticultura regenerativa, una de las cosas que más claras tiene son los beneficios a nivel nutricional, los macronutrientes, los micronutrientes y sobre todo estos equilibrios entre los micronutrientes que se ven reflejados en este diagrama y que se comentan con detalle a lo largo de la guía, porque un exceso o la falta de uno de los macronutrientes o micronutrientes tiene implicaciones para el resto. Dentro de esta implantación de las prácticas, ¿qué tenemos que ver? Pues un diagnóstico inicial, que hay diferentes rangos de diagnóstico de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, pero que hay que tener en cuenta el clima, el relieve, la hidrología, por donde pasan las carreteras, el paisaje circundante, las construcciones que hay dentro de las fincas, la tipología de suelo y la economía social, la estructura social, la actitud social, para que todo esto se pueda implantar bien. Y estos parámetros mínimos que debemos determinar para que lleguemos a buen resultado. O sea, ¿qué tenemos y a dónde queremos llegar y cómo vamos a llegar a ellos? Pues también tener buena información climática, aquí por suerte todos la tenemos, tener unos análisis físico-químicos y microbiológicos fiables del suelo, y si además podemos incluir otro tipo de fauna, como decía Xavi, pues mejor. Estos niveles de erosión y compactación, comprobarlos, porque dependen mucho en cada lugar y en el histórico que ha tenido esa parcela, cómo vamos a manejar el cultivo en cuanto a protección del cultivo, en cuanto a las labores que llevamos a cabo en la vegetación, etcétera, que la disponibilidad hídrica es un factor limitante, y saber que la actividad biológica del suelo está funcionando, y que también las plantas que tengamos en la cubierta pueden ser indicadoras de lo que hagamos. A partir de aquí, pues también se siguen toda una serie de recomendaciones de estas prácticas y los recursos, se nombran diferentes tipos de utillaje que se pueden utilizar, y también se hace mención al manejo animal dentro del viñedo. Además, explica claramente la certificación de la Asociación de Viticultura Regenerativa, explicando los objetivos de la asociación, de la certificación, por qué nos queremos certificar, cuáles son las prácticas que se recomiendan, la normativa para esto, cómo se muestrea, cómo se certifica, y todos los criterios y todos los pasos que aquí están muy resumidos, en la guía están más ampliados, y por supuesto en la web de la asociación están plenamente accesibles y explicados. De los casos de aplicación, pues de cada uno se habla de
de la descripción de estas empresas que han participado, que como decía Xavi, se lanzan a hacerlo antes de que tengamos los resultados claros de lo que pasa en nuestras condiciones. Y además explicamos pues, cuáles son sus motivaciones, porque cada uno puede tener motivaciones diferentes, pero está claro que son importantes para continuar con ello, y qué acciones y qué lecciones se han aprendido en estos 2-3 años, que como decía Marc ha sido un periodo corto, pero ha sido un periodo muy crítico con la disponibilidad de agua, con la sequía. Hemos visto también que hay que partir de un mínimo de materia orgánica y un mínimo de agua para empezar a ver algún progreso, ¿vale? Si no, hay que, bueno, pues llevará más tiempo, pero hay que persistir, hay que insistir, ¿vale? Que la cubierta y la materia orgánica favorecen la infiltración, la retención de agua y reducen la erosión. La importancia de la biodiversidad para favorecer los servicios ecosistémicos, que tiene que haber cubierta, pero sobre todo es importante también, tiene que ser una cubierta bien gestionada, no vale que haya maleza, ¿vale? Tiene que ser una cubierta gestionada y en cada momento, y estamos en ese proceso de aprendizaje, que es lo que tenemos que hacer en cada momento para que sea beneficioso. Igual que la composición florística de la cubierta para los objetivos de cada uno de los viñedos. La lentitud de este proceso de regeneración, hay que persistir, que no hay una fórmula única, que como todos partimos de un sitio diferente y queremos llegar a unos objetivos diferentes, la combinación de prácticas hace difícil que lo estudiemos a la antigua manera estadística, agronómica de los bloques y tantas unidades, tantas unidades, tantas unidades. Esto es mucho más complejo, por tanto, cuantos más estudios tengamos, cuantos más indicadores tengamos y más podamos verificarlo, pues mejor será. Y que tenemos que colaborar entre todos, los científicos, los productores, las asociaciones, para que esto tenga una implantación en el sector y que la sociedad lo pueda valorar y reconocer, y que al final tenga su efecto en la mitigación. Y aquí, pues, si tienen alguna pregunta, alguna aclaración, pues nos pueden contactar. Muchas gracias. Gracias, Feli, gracias, Marc.